Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre el caso de Didi y Gypsy Blanchard. Este es un caso increíblemente interesante que da un giro completamente inesperado al final. Empezamos con el caso. Didi fue encontrada muerta en su casa de Missouri el 14 de junio del 2015. Esta casa ella la compartía con su hija Gypsy, que tenía 19 años. Su hija tenía varias enfermedades, entre muchas otras tenía leucemia, distrofia muscular, daño cerebral, lo cual hacía actuar como una niña de 7 años. La policía estaba muy preocupada porque cuando descubrieron el cuerpo de Didi no encontraron a Gypsy por ningún lado de la casa, entonces se lanzó una búsqueda muy extensa para poderla encontrar. Didi era originaria de Luisiana y cuando tenía 24 años conoció a Rod Blanchard, que era mucho más joven que ella, él tan solo tenía 17 años de edad. Se embarazan y deciden que a su hija le van a poner Gypsy Rose porque a ella le gustaba el nombre de Gypsy y a ella le gustaba mucho la banda de Guns N' Roses. Entonces juntaron los dos nombres. Se casan, pero al poco tiempo él se da cuenta que se casó por las razones equivocadas, que no era feliz, que era muy joven y decide que se quiere divorciar. Se divorcian antes de que nazca su hija. Ella se regresa a vivir a la casa de sus papás y él también se regresa con su familia. Cuando Gypsy cumplió solamente 3 meses de edad es cuando los problemas empezaron para ella. Empezó por tener apnea del sueño, lo cual hacía que pasara varias noches en hospitales conectada a diferentes máquinas. Cuando tenía 7 u 8 años se cayó de la moto de su abuelo. Esto hizo que la pusieran en una silla de ruedas y no se volviera a levantar de ella. La relación entre Didi y su familia ya estaba muy desgastada porque ella se la vivía cuidando a su hija. Toda su energía y su tiempo eran para su hija. Y ella creía que su familia no la apoyaba como a ella le gustaría que la apoyaran. Entonces decidió que se iba a mudar con su hija y se mudaron a un lugar que se llamaba Slidell. Para este punto, Gypsy ya sufría de varias enfermedades. Sufría de distrofia muscular, de epilepsia, asma, apnea del sueño. Tenía problemas de visión, también de audición. Estaba siendo alimentada a través de un tubo porque al parecer ella no podía procesar los alimentos. Tenía leucemia y también daño cerebral. Y con toda esta lista de enfermedades, pues Didi se la vivía llevando a su hija a varios hospitales y no le quedaba tiempo como para conseguir o mantener un trabajo. Vivían de ayuda que les daba el gobierno y también diversas organizaciones. En agosto del 2005, el área donde vivían fue azotada por el huracán Katrina. Esto destruyó por completo la casa donde vivían y hizo que se fueran a un albergue que estaba diseñado para personas con necesidades especiales como Gypsy. En el albergue conocen una doctora que era de Missouri y esta doctora les dice que ella puede arreglar las cosas para que se vayan a vivir a este lugar, porque el área necesitaba mucho tiempo para recobrarse y ellas necesitaban un lugar donde vivir para seguir con los tratamientos de Gypsy. Ellas aceptan y cuando diversos medios saben que hay 2 personas en este lugar con todas las enfermedades que tenía Gypsy, las hacen como un tipo de celebridades locales. Y no sé si fue un hospital o una organización, pero mandaron un helicóptero solamente por ellas 2 para sacarlas del área y se las llevaron a Aurora, Missouri. Debido a las notas que salían en la mayoría de los medios sobre ellas, sobre una mujer que era mamá soltera, que tenía una hija con tantas enfermedades, empezaron a recibir bastante atención. En el año 2007 la Fundación Oley declaró a Gypsy como la niña del año. En el 2008, una organización que se llama Habitat for Humanity les construyó y les regaló una casa que tenía una rampa especial para Gypsy y una bañera especial también para personas que tienen distrofia muscular para que les ayude a sus músculos. También empezaron a recibir mucha ayuda financiera de diversas organizaciones. La organización de Ronald McDonald, que tiene diversas casas donde se pueden quedar niños que están bajo ciertos tratamientos, les abrían las puertas para que cada que ella viajara a distintas ciudades, ellas se podían quedar ahí sin ningún costo. Les daban vuelos gratis para que ella pudiera ir a sus diversos tratamientos. La organización Make-A-Wish le daba viajes gratis a Walt Disney y también le daba boletos backstage para que fuera a ver a su cantante favorita, que era Miranda Lambert. Y esta cantante también le dio apoyo económico, le dio un cheque de su cuenta personal por $3,500. Sus vecinos también las querían mucho y las trataban de apoyar pues en lo que ellos pudieran. Decían que, por ejemplo, si ellos iban a Sam's o a Costco, les preguntaban qué necesitaban y ellos les traían cosas que para su vida diaria que ellas les pedían. Las llevaban al aeropuerto cuando iban a visitar diferentes doctores, las iban y las recogían, les cuidaban su casa. Pequeñas cosas, pero siempre tratando de apoyarlas. Les daba mucha ternura a Gypsy porque era muy bajita, medía tan solo 1,50 m, 1,5 m.
Usaba lentes muy grandes, no tenía dientes en toda la parte de adelante, se le habían caído. Usaba pelucas por lo de la leucemia, pues no tenía pelo. Le gustaba mucho vestirse de princesa. Su mamá tenía 48 años, pero la describían como que era muy feliz. Estaba un poquito con sobrepeso, su cabello era chino y muy esponjado, pero le gustaba ponerse listones de colores y ropa muy vibrante como para demostrar la felicidad que ella quería brindarle a su hija. Decía que ella se vestía así porque quería que todos cuando la vieran se sintieran felices de verla. Le decían que para ella era muy fácil hacer amigos, hablaba con todos los vecinos, era muy sociable. Y siempre estaban juntas. Gypsy llegó a decir que ellas eran como un par de zapatos y que nunca estarían completas la una sin la otra. Didi se hizo muy amiga de una vecina que tenía que se llamaba Amy, y con ella podía desahogarse y platicarle lo difícil que era cuidar de Gypsy, lo difícil que era hacerla sola, sin el apoyo de nadie. Le decía que tuvo que dejar a su familia y mudarse de Luisiana porque su familia era muy abusiva, y que una vez encontró al abuelo de Gypsy quemándola con cigarros, y eso hizo que ella ya no quisiera saber nada de ellos y mudarse de ese lugar. También le decía que el papá de Gypsy era un drogadicto y un alcohólico que no las apoyó nunca, que desapareció cuando Gypsy era muy joven, y que se burlaba enfrente de sus amigos de él, se burlaba de Gypsy y de todas las enfermedades que ella tenía, que le decía que era como rara. Y cuando pasó lo del huracán Katrina, ella lo buscó para que las apoyara con lo que él pudiera, y él le dijo que él no iba a apoyarlas en nada y no tenía por qué apoyarlas. Didi y Gypsy tenían una cuenta de Facebook juntas en la cual publicaban cosas sobre la enfermedad de Gypsy, sobre cómo se iba recuperando y demás. Y la tarde del 14 de junio apareció este mensaje. Las personas que lo vieron pensaron que tal vez habían hackeado la cuenta o algo había pasado, pero enseguida apareció este otro mensaje. Este hizo que su vecina Kim Blanchard, que tenía el mismo apellido pero no era su familiar, solamente eran vecinas, se preocupara mucho y le empezó a marcar por teléfono, pero no le contestaban. Entonces le dijo a su esposo David que fueran a la casa de Didi y de Gypsy para ver si estaban bien, a tocar a la puerta o solamente a revisar que todo estuviera bien. Cuando llegan a la casa de Didi, afuera había muchos vecinos ya parados que habían leído los mensajes y que estaban muy preocupados. Intentaron tocando la puerta sin respuesta, intentaban ver a través de las ventanas, pero tenían como una capa que lo estaba protegiendo del sol, y esta hacía que no pudieran ver bien hacia adentro, porque aparte ya era como de tarde-noche, entonces no se podía ver. Kim decidió hablarle a la policía. Cuando llega la policía les dicen que no pueden entrar sin una orden del juez, entonces tienen que esperar a que llegue la orden del juez, pero permiten que el esposo de Kim, David, se brinque por una ventana para ver si veía algo. Él se brinca y solamente puede ver que la silla de ruedas de Gypsy está ahí. No ve nada fuera del lugar, no ve como que alguien había entrado a robar ni nada, solamente ve la silla de ruedas de Gypsy y se sale. A las 10:45 de la noche llega la orden del juez para que la policía pueda entrar. Cuando entran, encuentran a Didi tirada boca abajo en la cama de su cuarto, apuñalada, y tenía señas de que ya había estado muerta por varios días. No encuentran a Gypsy por ningún lado, pero sí encuentran su silla de ruedas, su tanque de oxígeno, su tubo por el cual se alimenta, sus medicinas. Esto quería decir para la policía que sea quien sea la persona que se la haya llevado, se la llevó sin las cosas que ella necesitaba para sobrevivir. Esto los preocupaba mucho porque pues Gypsy era muy indefensa por sí sola, aparte de que, pues como decíamos, tenía la mentalidad de una niña de 7 años y no podía defenderse. La policía estaba tratando de recabar toda la información que pudiera para poder saber dónde estaba Gypsy. Cuando estaban entrevistando a los vecinos, se les acercó una muchacha que se llamaba Lía, de 23 años, que era hija de Amy, la amiga de Didi, a la cual le contaba todos sus problemas. Lía les dijo que Gypsy tenía un novio que había conocido online y que ya llevaban mucho tiempo saliendo, que tal vez pudieran investigar a esta persona. Les dio el nombre de él, que se llamaba Nick, y también les mostró todos los mensajes que Gypsy le había mandado de él. Al mismo tiempo, la policía ya le había pedido a Facebook que rastreara la dirección IP desde la cual se habían mandado los mensajes de Facebook. Se demostró que venían desde Wisconsin, desde la casa de la misma persona que era el novio de Gypsy, desde Nick. La policía al siguiente día, en junio 15, fueron a la casa de él, lo encontraron y lo arrestaron. Y por suerte Gypsy estaba con él sana y salva. Todos están muy felices de saber que Gypsy está bien, que no le habían hecho nada.
Al día siguiente, el sheriff da una conferencia de prensa y dice que ya habían arrestado a Nick, y al final solamente dice que las cosas no son siempre lo que parecen. Esto hace que la prensa empiece a rumorar de que tal vez Gypsy no es una víctima de Nick, que tal vez todo esto fue planeado entre los dos. Y esto se comprueba cuando, para asombro de todos, ven que Gypsy entra caminando por su propio pie a la corte. Y es aquí cuando se descubre que todo era un fraude. Al parecer, Didi se había inventado todas estas enfermedades de su hija. No necesitaba una silla de ruedas, no tenía distrofia muscular. Cuando entró a corte se vio que su cabello era corto, pero no estaba sin cabello como se había mostrado todo el tiempo. Al parecer, Didi le rasuraba la cabeza porque le decía que si sus medicinas ya se la iban a tirar, le iban a tirar el cabello, pues era mejor adelantarse al proceso y evitar sentir ese dolor. No tenía problemas de visión, no tenía problemas en el oído, no necesitaba el tanque de oxígeno que siempre le estaban poniendo. Por cómo se estaba expresando en corte, decían que tampoco tenía ningún daño cerebral como había dicho su mamá. Se expresaba de una manera normal para su edad. Lo que sí es que cuando la arrestaron le preguntaron que cuántos años tenía y dijo que tenía 19 años. Se pudo comprobar que tenía 23, pero ella sí creía que tenía 19. Su mamá, al parecer, cuando pasó lo del huracán Katrina, perdió el acta de nacimiento o ella la hizo perdediza y después la falsificó para hacer pasar a su hija por más joven. A pesar de que no tenía nada, no tenía ninguna enfermedad, los doctores sí hicieron intervenciones en ella, le pusieron tubos en los oídos por las supuestas infecciones que tenía muy seguido. Le dieron medicina para todo, le dieron medicina para la epilepsia que supuestamente sufría. Didi les dijo que su hija producía mucha saliva, entonces le inyectaron Botox en sus glándulas salivales. Les dijo que a pesar de esto seguía produciendo mucha saliva, entonces le removieron las glándulas. La poca producción de saliva, más todas las medicinas que tomaba, más tal vez la poca higiene que tenía, hizo que se le cayeran todos los dientes de adelante y después fueron reemplazados nada más con un puente de dientes. También les dijo que su hija no podía procesar la comida, entonces le pusieron este tubo por el cual la alimentaban a pesar de que no lo necesitaba. La alimentaron con Pediasure, esta malteada multivitamínica, hasta que cumplió 20 años. Y a pesar de que todos los exámenes que le hacían salían negativos, tanto los de la columna por su distrofia muscular, tanto los de la vista, el oído, todos salían negativos, aún así le hicieron bastantes intervenciones quirúrgicas. El papá de Gypsy nunca estuvo fuera de su vida, siempre tuvieron comunicación por teléfono. Hasta que cumplió 10 años se veían muy seguido, pero después de ahí dice Rod que Didi se inventaba muchos pretextos para que él no fuera a visitarlas. Siempre les decía que estaban en un nuevo tratamiento o que estaban fuera de la ciudad y él trataba pues de hacer lo que más podía, que era hablar con su hija por teléfono. Siempre les dio también manutención, les daba $1,200 al mes, que era con lo que también sobrevivían ellas. Dice que él siempre creyó que Didi era una mamá ejemplar, que era una muy buena persona porque dedicaba todo su tiempo y toda su vida a su hija, que creyó que su hija tenía todo lo que Didi le decía porque al parecer Didi había sido enfermera por un periodo de su vida y era muy buena con la terminología médica y era muy buena para contestar cosas muy rápido. Entonces cuando le preguntaban sobre algo nuevo que tenía Gypsy, ella rápido contestaba y ella rápido podía hacer referencias médicas a lo que supuestamente su hija tenía. Un neurólogo de Nueva Orleans empezó a sospechar que tal vez Gypsy no tenía todo lo que su mamá decía. Le hizo varios exámenes y todos resultaron negativos. Le dijo a Didi que él no veía la razón por la cual su hija no pudiera caminar, que todo estaba bien, que según los exámenes ella estaba completamente sana. Didi empezó a ver que este doctor estaba sospechando, así que se fue y no volvió a regresar con él. El doctor le habló a varios otros que habían tratado a Gypsy en el pasado y todos le dijeron que sí, que todos los resultados de los exámenes que ellos le habían hecho eran negativos, que no había nada malo con Gypsy, según los exámenes, pero que tenía que tener mucho cuidado porque ellas eran muy queridas por los medios, por la comunidad, por diferentes organizaciones muy poderosas. Entonces que no podía nada más estar diciendo cosas así, que tenía que cuidar su carrera, que podía hasta perder su trabajo. Entonces él decidió callarse porque creía que nadie le iba a creer lo que él iba a decir. Incluso en 2009, una llamada anónima hacia la policía les dijo que Didi obligaba a su hija a fingir todas estas enfermedades, que se cambiaba los nombres, que cambiaba las fechas de nacimiento. La policía fue a la casa de ellas y Didi les explicó que lo de los nombres y fechas de nacimiento era porque
Su esposo, pues que supuestamente era drogadicto, alcohólico y además las golpeaba, ella le tenía muchísimo miedo, entonces era una manera de hacer que él no las pudiera encontrar. Y cuando hablaron con Gypsy, ellos pensaron que Gypsy sí tenía tal vez un problema mental por la manera en que se estaba desenvolviendo con ellos, y ahí fue cuando ellos decidieron no seguir más con esta llamada y cerrar ese caso. Al principio Gypsy le hacía caso en todo lo que decía su mamá y hacía todo lo que ella dijera. Ella decía que para ella su mamá era como un ángel que no podía hacer nada malo ni decir nada malo, entonces ella no cuestionaba lo que su mamá le decía hasta que fue creciendo y fue volviéndose adolescente, entonces empezaba a cuestionarse ciertas cosas. En el 2001 intentó escapar, conoció a un hombre en línea y fueron a una convención de estas de ciencia ficción porque a ella le gustaba mucho ir. Cuando estaban ahí se escapó con este hombre y se fueron al cuarto de hotel que le estaba rentando. Su mamá los encontró y le enseñó a esta persona un acta que no era el acta real de Gypsy, donde demostraba que ella era menor de edad, aunque ella no era menor de edad. Se la llevó a su casa y la tuvo encadenada 2 semanas a la cama. No le dio de comer por 2 días y dice que la empezaba a golpear con un gancho. También le dijo que ya había ido con la policía para llenar todo el papeleo necesario para declararla mentalmente incompetente, así que si alguna vez ella intentaba ir con la policía, pues no le iban a creer nada de lo que ella les dijera. También dice que cuando estaban en lugares públicos siempre estaban agarradas de la mano, pero era porque cuando ella mostraba como síntomas de que no estaba enferma, rápido Didi le apretaba la mano para que se controlara. En el 2014 es cuando empieza otra vez a usar el internet para conocer personas. Esperaba que su mamá se fuera a dormir porque su mamá era muy estricta con el uso de tecnología, entonces se esperaba. Y fue cuando en un grupo cristiano conoció a Nick, esta persona, que al parecer también tenía como ciertos problemas. Estaba dentro del parámetro del autismo y también tenía identidad disociativa. El día del asesinato de Didi, Nick llegó a Missouri y se quedó en un hotel. Desde ahí se estaba comunicando con Gypsy para ponerse de acuerdo. Cuando Didi se fue a dormir, Gypsy lo dejó entrar a la casa, le dio unos guantes, un cuchillo y cinta para que amarrara a su mamá. Entró Nick, vio que estaba su mamá Didi en el cuarto, boca abajo, la empezó a acuchillar. La mamá empezó a gritar el nombre de su hija, pero su hija se había encerrado en el baño que estaba enfrente de su cuarto y se tapó los oídos para no escuchar. Salió del cuarto y se dirigió al cuarto de Gypsy, donde los dos tuvieron relaciones sexuales. Después buscaron dinero en la casa y encontraron $4,000, los cuales se llevaron y se fueron al cuarto de hotel que había rentado Nick. Ahí se estuvieron varios días pensando qué era lo que iban a hacer. Decidieron que la mejor opción era mandar el cuchillo por correo a la casa de Nick. Eso hicieron y después se fueron a la central de camiones donde las cámaras de seguridad los captaron, tanto las cámaras del hotel como las de la central de camiones los captaron. Esto ayudó después al caso y de ahí se fueron a la casa de Nick donde la policía los encontró después. Cuando empezó el juicio todos sentían simpatía por Gypsy, por todo lo que había pasado, por la situación de su vida. Desde que tenía 3 meses de edad había sido abusada por su mamá, la veían como una víctima más. El juez dijo que no iba a perseguir el asesinato en primer grado porque en Missouri el asesinato en primer grado puede acarrear la pena de muerte. Dijo que este era un caso extraordinario e inusual y que no podías juzgarlo por las mismas leyes que habías juzgado los pasados. Logró un acuerdo con la fiscalía para ser acusada de asesinato en segundo grado y en julio del 2015 aceptó un acuerdo y una sentencia de 10 años de prisión. Puede salir a finales del 2023, que va a ser cuando cumpla 32 años. Por su parte, Nick no logró ningún acuerdo. A él sí lo estaban acusando de cargos más fuertes porque al parecer él había sido el que había empezado el plan para matar a Didi y fue el que a final de cuentas lo llevó a cabo. A pesar de que su abogado estaba intentando mostrar que él sí tenía algún nivel en el espectro del autismo y que además tenía un coeficiente intelectual muy bajo, al parecer la fiscalía no le estaba dando como que los mismos beneficios que le estaban dando a Gypsy. Después de 4 días, el juez le dijo al jurado que ellos podían tener la opción de encontrar a Nick culpable ya fuera de homicidio involuntario, asesinato en segundo grado o asesinato en primer grado. Solamente les tomó 2 horas para deliberar y decidir que Nick era culpable de asesinato en primer grado y en febrero del 2019 lo condenaron a cadena perpetua. La familia de Didi dijo que ya no había dejado Luisiana porque ellos no la apoyaran o porque las maltrataran.
sino porque cuando ella estaba viviendo en casa de su papá y de su madrastra con su hija, su madrastra se empezó a enfermar mucho y ellos sospechaban que Didi la estaba envenenando. Cuando su papá la confrontó de estas sospechas que tenían y además del trato que le estaba dando a Gypsy y de que su papá creía que Gypsy no estaba enferma, ella fue cuando decidió irse de la casa de sus papás, pero no fue porque la estuvieran maltratando. Cuando se enteran de la muerte de su hija, su papá y su madrastra dijeron que Didi había tenido lo que se merece y que Gypsy también estaba pagando su parte de su culpa. No querían pagar ellos por el funeral, ni por la cremación, ni por nada. Al final, después de la cremación, ellos fueron a recoger las cenizas de Didi, se las llevaron a su casa y las desecharon por la taza del baño. Se cree que tal vez Didi sufría del síndrome de Munchausen, que es cuando le induces síntomas, ya sea físicos o psicológicos, a otra persona. En este caso, el síndrome de Munchausen es cuando te lo induces a ti mismo, y en el caso de Didi creían que era Munchausen por poderes, que es cuando lo haces hacia otra persona. En este caso, Didi se lo estaba haciendo a Gypsy. Pero también puede ser que solamente era fraude y que solamente buscaba algún tipo de beneficio material o económico. Por su parte, Gypsy dice que ella sí creyó cuando su mamá le dijo que tenía leucemia, que sabía que no tenía todo lo demás, que no necesitaba el tubo para alimentación, que no tenía distrofia, que podía caminar y demás, pero que sí le creyó cuando le dijo que tenía leucemia. Dice que ella estuvo básicamente entrenada toda su vida para creer lo que su mamá le decía y para actuar de esa manera, porque muchos le preguntan por qué no intentó simplemente en un evento público levantarse, y al levantarse pues obviamente todos iban a ver que sí podía caminar y se iba a caer el fraude que estaba haciendo su mamá. Pero dice que nunca ni siquiera le pasó por la cabeza ni se le ocurrió siquiera hacer eso, que su única esperanza era que los doctores, algún doctor, después de hacerle los exámenes y ver que eran negativos, que algún doctor hiciera algo y que algún doctor hablara para que ella pudiera pues salir de ese encierro que tenía con su mamá. Dice que estando en la cárcel se siente mucho más libre de lo que nunca se sintió en su casa, que por fin puede descubrir quién es ella y empezar a ver qué le gusta y qué no le gusta hacer con su tiempo. Esta es toda la información que les tengo por el caso de hoy. De verdad que es muy triste, pero es muy interesante a la vez. Si a ustedes les gustaría investigar un poco más, pueden meterse a diversas plataformas. Hulu tiene una serie que se llama The Gift, o El Regalo en español. En Discovery hay un documental muy bueno. En Netflix también hay un documental de diversos episodios. En cualquier plataforma, en YouTube, donde quiera que lo busquen lo van a encontrar porque fue bastante sonado. Espero les haya parecido bastante interesante. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Adiós.